Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Estamos de vuelta, no solo estamos al aire, sino también estamos de una manera de video. Reciban una vez más el cariñoso saludo del grupo de personas que estamos acá en los estudios de la radio comunitaria NACO. Está con nosotros nuestro querido hermano Humberto Bacajol, que está ahora encargado de las cámaras. Tenemos también a nuestro hermano Héctor Bacajol, y después de haber salido adelante un pequeño contratiempo mecánico en su automotor, y tenemos también a nuestro hermano Felipe Salud. Ya me lo anuncia todo. Y por supuesto quien les habla, Germán Ramírez. Entonces todos estamos aquí en un mismo sentir, oígase bien, todos estamos aquí en un mismo sentir, y por lo tanto traemos a existencia la palabra que el Señor Jesucristo dio, que ahí donde dos o tres o más estuviéramos congregados en su nombre, allí estaría Él en medio. Y por fe declaramos que nuestro Señor Jesucristo está acá en medio de nosotros. Clamamos al Espíritu Santo porque Él nos respalde, como decía Felipe hace un momento, para que Él sea el que ponga en nuestros labios la palabra adecuada para compartir con ustedes, para seguir compartiendo este tema que traemos desde unas semanas atrás. Y por supuesto, declaramos que este lugar está cubierto con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en el programa anterior comentábamos que con el nacimiento de Isaac, Dios cumple su promesa a Abraham, y que se dieron dos aspectos sobrenaturales. Por un lado, Abraham con su cuerpo casi muerto por la edad avanzada, y Sara con su esterilidad, porque era estéril, y además su cese de menstruación. Dos aspectos sobrenaturales para que el Dios Altísimo, el Todopoderoso, llevara a cabo su propósito en Abraham y cumpliese su promesa. Hablamos que Dios pacta con Abraham luego de que probara su corazón. Y si Felipe tienes ahí a la mano Génesis 17 del 1 al 6, para que vayamos poniendo una vez más una base bíblica para nuestro estudio de este día. Pues gracias, hermano Germán. Génesis 17:1 dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Bien, sigamos adelante y vamos a continuar con el tema del capítulo número 1 del Evangelio según Mateo. Y hoy vamos a continuar profundizando en las riquezas que hay en cada uno de los versículos. Y en el versículo 2 ya están empezando a darse los primeros eslabones de la genealogía del Señor Jesucristo. Y si mi amado hermano Héctor tiene ahí
el versículo número 2. Versículo número 2. Muy bien, gracias a todos que nos están escuchando esta mañana por Radio Nacoc. Es un gusto poderles saludar en esta mañana. La palabra de Dios dice en el capítulo 1, verso 2 del Evangelio de Mateo, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, porque es importante también la connotación a sus hermanos, porque de ahí también inicia formalmente el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel que fueron hijos de Israel o de Jacob. Sí. Entonces, pero antes de pasar a eso, yo sé que vamos a tener otros programas para ver eso. Hoy en esta mañana queremos ver y resaltar algunos puntos acerca del hijo de la promesa. Seguimos con este tema, y es interesante ver, Germán, la cuestión en esta mañana que queremos poner dos puntos importantes. Uno, la similitud de la vida de Isaac comparado a la vida de Cristo, o a la función o a la obra de Cristo. Y dos, la primera que vamos a tomar en esta mañana es la cuestión del hijo unigénito de la promesa, que si no lo logramos interpretar de la manera correcta, podemos decir: la Biblia contiene errores. La Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra primogénito, vamos a utilizar mucho esa palabra primogénito y la palabra unigénito. Entonces ahí vamos a dar por qué en algunas partes dice que Abraham solo dice el unigénito de la promesa. Oigan eso, bueno, para empezar eso, queremos decir y establecer que Isaac no fue el único hijo de Jacobo, de Abraham. No fue el único hijo de Abraham, sino más bien él tuvo hijos antes de Isaac y después de Isaac. Por ejemplo, la palabra de Dios en Génesis 25, 1 y 2 dice de los otros hijos que tuvo Abraham con una mujer llamada Cetura. O Cetura, como depende de la versión que estamos leyendo, ¿va? Entonces miramos ahí, lo quiero leer acá, y ya por el contexto que hemos venido viendo también, hemos visto que a través de las escrituras, que antes de que naciera el hijo de la promesa, Abraham tuvo un hijo con una sierva egipcia llamada Agar, y ese hijo fue llamado Ismael. Entonces, tuvo antes hijos y después hijos también. Entonces Génesis 25, 1 y 2 dice: Abraham, ya aquí ya le habían cambiado el nombre, volvió a tomar una mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medam, a Madián, a Isbac y a Sua. Solo estos nombres que tiene acá son nombres muy importantes. Por ejemplo, si hablamos de Medián, de Madán, fueron hombres que tuvieron grandes pueblos, o fueron los precursores de grandes naciones. Pero en otro tiempo lo vamos a ver. Entonces, lo que queremos dejar en primer lugar es que Abraham tuvo más hijos que el hijo de la promesa. Pero el hijo de la promesa se le llama unigénito. Esa es la cuestión. La connotación que vamos a ver. Hermano Germán, por favor, sí. Continúe. Interesante, Héctor, muy precioso este pasaje, y todo esto se va descubriendo solo cuando el Espíritu Santo nos va dando esa guianza para leer su palabra. Como bien lo decías, y solo resaltando, Abraham tuvo un hijo. Fíjate que solo uso la palabra hijo. Tuvo un hijo con una sierva o con una esclava egipcia de nombre Agar. Ellos en ese punto violentaron un poco el plan de Dios, porque ellos vinieron con sus razonamientos humanos, que ya eran tan viejos y que cómo era posible que no tenían descendencia. Entonces, tenemos acá a Ismael, el primer hijo. Luego viene Abraham dentro del plan de Dios con Sara, y tienen al hijo de la promesa, que es Isaac. Pero con el correr de los años, Sara se hizo más vieja, murió,
Y entonces Abraham quedó viudo, y en esa viudez él tuvo otro compromiso con una mujer llamada Cetura, o Cetura como dices tú, y con ella procreó 6. Al final, ¿cuántos hijos tuvo el que estaba casi medio muerto? 8, y de una manera sobrenatural. ¿Estamos bien? Bien, estaban hablando del unigénito. Hay un pasaje bíblico de Hebreos 11, 17 al 18, cuando habla de la fe de Abraham y habla de su hijo unigénito. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11, 17 y 18. Por fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió la promesa ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos en el caso del autor de los Hebreos, enfatiza que Isaac era el unigénito de Abraham, es decir, el hijo único de Abraham. En su mente no estaba presente como el hijo de la carne de Abraham, sino que es el hijo de la promesa, en donde es el cumplimiento del pacto que hizo Dios, que se iba a cumplir con Jesucristo. Por eso vemos el paralelo, en que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es el Nuevo, porque vemos que es parecido. Si nosotros vemos más adelante, por ejemplo, el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac, pues después vamos a ver esto que qué preciosa es la palabra de Dios cuando te metes a meditar, a estudiar, y encuentras tanta riqueza. Ves que lo que estaba sucediendo aquí en el Antiguo Testamento es lo que también va a suceder o sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dejemos desde el principio una diferencia: primogénito y unigénito. Primogénito es el principio de algo, pero unigénito estamos hablando de que va a ser el único en el campo de la promesa. Ajá. Bueno, eso es lo que queríamos hablar ahorita, ¿verdad? Porque si agarramos la Biblia así de una manera, tal vez así razonando, aún la Biblia la podemos encontrar de una manera que es totalmente genuina. Miren, pues, miramos a través de la palabra de Dios que Abraham tuvo más hijos, y uno de los hijos de él se llamó Ismael. Ese se constituía en el primogénito de Abraham, pues. El principio de los hijos de Abraham, podríamos decirlo de esa manera. Pero en el testimonio que nos da la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, ¿verdad, Felipe? Sí, 11, 17 y 18 dice: por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió la promesa ofrecía, oye esta frase, a su unigénito. Pero entonces hay una aparente contradicción ahí, si ahí dijéramos la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios continúa, y por eso que el autor a los Hebreos, entre paréntesis, lo resalta, ¿verdad? Lo resalta y dice: respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Unigénito en el sentido que fue el único en el cual viene la promesa de parte de Dios de bendición. Pero no está enfocándose el autor acá de los hijos de la carne de Abraham, sino más bien en aquel en que iba a hacerle llamada descendencia. En ese caso es unigénito, no en el caso de que Abraham tenía solo un hijo, porque si no fácilmente podemos ahí confundirnos, es decir, no, si la Biblia dice aquí que solo un hijo tuvo, pero si miramos en el Génesis tuvo varios hijos y nos pueden contar. Pero en el 18 dice: respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces quiere decir eso, de que unigénito por parte de Dios en cuanto a la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, en el caso del autor a los Hebreos, enfatiza que Isaac era el unigénito de Abraham,
Es decir, el hijo único, en su mente no estaba presentar a Isaac como un único hijo en la carne de Abraham, sino más bien un único hijo donde recibió la promesa de bendición de parte de Dios. ¿Cómo les quedó lo bueno? Como estaba diciendo Felipe, hablando de primogénitos y de unigénitos, y él hablaba de un paralelismo entre la historia de Isaac y diría así, la historia del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de paralelismo nos regresamos a algo que nos enseñaron en la escuela. ¿Se recuerdan, chicos? Que son dos líneas paralelas, son dos líneas que van la una al lado de la otra, pero que no se cruzan. Esas son líneas paralelas. Paralelismo, en este caso estamos hablando de dos aspectos, de dos perfiles que llevamos el uno al lado del otro para poder ejemplificar algo. Y qué interesante también cuando se habla del Señor Jesucristo, en algunos pasajes de la palabra, en el Nuevo Testamento, se dice el unigénito Hijo de Dios, y en otros pasajes, dependiendo a lo que se refiera, se dice el primogénito de toda la creación, por ejemplo, que es lo que estamos ahorita abordando. Héctor. Muy bien, entonces esas son las cosas que es interesante ver, y estamos poniendo ya en claro sobre este término, este primer punto que tenemos que ver sobre el Hijo de la Promesa, para que no tergiversemos la palabra del Señor, porque si en una parte dice primogénito o algo, o miramos que ni siquiera fue primogénito, sino fue uno de los hijos, pero fue el único hijo llamado por Dios, el de la promesa, y en esta se cumplen las cuestiones de bendición que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, mucho tiempo después, ya lo cumple como una ya bendición para todos nosotros. Ahí es donde entramos de coladita, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante. Hermano Héctor, fíjate que la palabra primogénito de la Biblia también podemos encontrar cuando habla, en algunas ocasiones habla en manera figurada, en otras veces habla de manera literal. Y también podemos nosotros ver también que la Biblia, cuando habla de primogénito, también habla de posición. Entonces, cuando habla de primogénito, nosotros entendemos que es en una manera literal, porque es el primer hijo, pero unigénito ya habla de la singularidad, de que solamente este hijo es el escogido para que se cumpliese la bendición o la promesa que Dios, el plan de Dios que había trazado para la humanidad, y que se cumpliese para su Hijo amado Jesús. Entonces ahí podemos nosotros explicar un poquito la palabra primogénito en la manera literal. Es que, bueno, es como lo dice, literal, el primer hijo. Ajá, pero cuando hablamos de posición, por eso no me quiero meter en esto, pero cuando habla de Colosenses 1:15, cuando estos que hablé la otra vez, dice, ¿por qué dice que es el que andan en puerta, que tiene sombrerito y que no quiere decir el nombre de quiénes son? Jesús es un ser creado, porque en Colosenses 1:15 dice que es el primogénito de la creación, pero aquí habla de posición, que es el que lleva el primer lugar. Entonces debemos nosotros de entender que en la Biblia no es solamente es como nosotros hablamos y eso es lo que da a entender, sino que es la manera en cómo es que debemos nosotros a través del Espíritu Santo, la guianza de Él, entender qué es lo que trata de decir cuando habla de unigénito y primogénito. Y entonces, gracias al Señor que Él nos da el privilegio de poder nosotros entender primero y luego compartir lo que el Señor nos muestra. Un punto sobre esto, sobre la palabra primogénito, hay que entender los contextos de la palabra. Eso es lo más importante cuando uno estudia la palabra de Dios, porque si no uno puede llegar a una conclusión totalmente errada, pues. Porque literalmente la palabra primogénito, como lo describía Germán, en algunos contextos significa el primer hijo nacido de una pareja, del hombre o el principio de algo. Eso es literal,
También la palabra primogénito se mira en un sentido figurado también, como por ejemplo miramos un caso en Éxodo capítulo 4 verso 22, cuando Moisés fue mandado a liberar al pueblo de Israel en Egipto. Literalmente el Señor le dice a Moisés, tú vas a decir esto, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Mi hijo primogénito. Pero ahí no está hablando el Señor de que literalmente era hijo del Señor, nacido de una mujer, no. Estaba hablando de una nación, de la nación de Israel, como el primogénito de Jehová, Dios. Entonces, ¿qué significa primogénito en ese contexto? El pueblo que Dios amó, el pueblo que Dios va a tratar como hijo, el pueblo que con el cual va a establecer el pacto, el pueblo especial de él. Eso es lo que está diciendo en ese contexto. Y en el contexto de Colosenses 1:15, lo que está resaltando el apóstol Pablo es de que Jesús tiene la primacía sobre toda la creación. No es el primer ser creado como algunos piensan, ¿verdad? Como aquellos que dicen Felipe, ¿verdad? Que piensan eso. No es así. ¿Por qué? Porque contundentemente la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios. Pues. No es creación, no es criatura, sino es creador. Y aún la palabra de Dios confiesa y nos dice que Jesús es el agente creador, la razón por la cual todas las cosas existen y subsisten. Si no, interesante, Héctor. Ahorita solo así a vuelo de pájaro. Génesis 1 y los versículos 1, 2 y 3. Génesis 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque eso está en un salmo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va. Ahí está quien está ordenando algo, lo está de alguna manera planificando. Luego en el segundo ya está la intervención del Espíritu Santo, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre ella, sobre la faz. Pero en el 3, ¿qué dice? Verso 3, si lo tienes ahí. Y dijo Dios, sea la luz. Oigan, ahí está lo que Héctor decía, la palabra. Por la palabra fueron constituidas todas. Y dijo Dios, sea. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. la La palabra Héctor. Viviente. La palabra viva. Aleluya. Que después descendió de lo alto de los cielos, que tomó forma humana en el vientre de una doncella por obra del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Muy bien, continuemos porque si no, no vamos a avanzar. Estamos avanzando. Pero no vamos a pasar mucho. Sí. ¿Qué voy a estar regañando? Ya lo vieron, va, que él es el que regaña aquí. Bien, seguimos adelante en esta hora de la mañana. Entonces, estamos estableciendo entonces la palabra primogénito, pero en el sentido cuando Dios dice unigénito a Isaac, el unigénito, el pensamiento del autor de los Hebreos está enmarcando que a través de esa línea de Isaac iba a venir la redención, las promesas de redención de parte de nuestro Señor. Y luego, como 4000 años después, se cumple eso cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, en el monte Moria, como decía nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Hace un rato. Muy bien, seguimos adelante un poquito más, hermano Felipe, por favor. Bueno, podemos ver nosotros en Génesis 22, cuando Abraham estuvo a punto de matar al único hijo de la promesa en obediencia a Dios. Bueno, sacrificio. Pero es que eso es lo que dice la Biblia, hermano Germán. No puedo yo cambiarle esta palabra. Bueno, refiere sacrificio, hermano Germán. Bueno, Abraham estuvo a punto de sacrificar al unigénito de la promesa. Ahí sí, ¿te gusta? En obediencia a Dios. Porque Dios le ordenó que fuese a la tierra de Moriah. No dice a la montaña, sino a la tierra. Ahí es donde vemos nosotros la tierra. O sea, hablamos de una extensión grande y después nosotros vemos a través del mapa, a través de pasajes de la Biblia, en donde
en donde esa tierra de Moriah tiene varios picos. Exacto. Varias colinas. Varias colinas. Bueno, entonces es mejor explicarlos ahí. No, dale. Sí, entonces Génesis 22:12 dice, no pongas la mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único, dice Génesis. Es interesante que dice tu hijo, tu único, pero si fuéramos materialistas diríamos, pero si él había tenido otro más, ¿verdad? Entonces no puede ser tu único hijo, pero que aquí estamos otra vez en el hijo de la promesa. Bueno, pudiéramos razonar de varias maneras. Sí. Pudiéramos razonar. Uno es que, como dijimos, como a través de la ley de Hammurabi, Sí. los códigos antiguos, dijimos que Sara tenía ese derecho de que podía concebir un hijo a través de una esclava, y esa esclava podía llegar a ser, tomar el hijo Sara de la esclava y hacer lo propio, ¿verdad? Ese era el código Hammurabi, salvo que no tuviera ninguna descendencia antes, el varón. Pero después de que, como eso, Sara empieza a tener un hijo, y tuvo un hijo, y concibe un hijo, entonces ese código queda a un lado. Entonces, hasta en este punto podríamos pensar, era el único hijo legítimo de Abraham. Pero no está enfocando más en eso, sino se está enfocando en la promesa, ¿ves? Como lo miramos en el pensamiento del autor de los Hebreos. Y eso es que nos ayuda bastante para entender que el Espíritu Santo acá se está enfocando en el único, pero en el sentido de donde viene la promesa de salvación. Así es, Héctor. Ahora para estar aquí en la misma situación que nuestros queridos amigos y amigas que nos sintonizan, y ya abordamos al punto Génesis 22:12 y dice no ponga la mano sobre el muchacho, pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué había pasado antes para llegar a este lugar, verdad? Está bien que leamos desde el versículo 1 tal vez, para poder enriquecer, o sea, el contexto de Interesante, ¿qué había pasado, por favor? Dice en Génesis 22:1 en adelante, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, es lo que te estaba hablando, tierra, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Estamos ahí? Y Abraham se levantó muy de mañana, así como hoy nos levantamos muy de mañana. Bueno, dice, se levantó muy de mañana, dice, Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y la fe de Abraham, lo que dice aquí, y volveremos a vosotros. Iba a sacrificar a su hijo, pero la fe, aquí habla de la fe de Abraham. O sea, tenía fe en que iban a volver. Dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Ahí. Interesante, gracias Felipe. Como estamos viendo entonces acá, queridas amigas y amigos, lo que había sucedido hasta el punto de que Abraham, de una manera obediente, está a punto de sacrificar a Dios, a su único hijo, al hijo de la promesa. Y aquí viene nuestro razonamiento humano. Qué dolor para Abraham, y él no se puede explicar esto. ¿Cómo es posible que Dios le ha dicho que a través de ese hijo de la promesa le va a levantar una gran descendencia, como que son las estrellas del cielo, como que es la arena del mar, y de pronto se lo pide Héctor? Bueno, esto es muy interesante Y profundo, pero claramente miramos en el capítulo 22, verso 1, que Dios siguió probando la fe de quien iba a ser el padre de la fe. Obviamente es un objetivo también que la Biblia nos enseña, por algo se le llama a Abraham el padre de la fe. Ya en este punto Abraham, él ya había visto las cuestiones de la sobrenaturaleza de Dios, las circunstancias en que nació Isaac y todo, y todavía le estaba dando más problemas, hijos y todo. Pues en ese momento ya Abraham ya había madurado más en la fe, y luego cuando Dios le pide a su hijo, es interesante que Abraham no dudó en ningún momento, porque tenía su fe en Dios, su fe en ese Dios que puede levantar de entre los muertos a Isaac. Y así lo dice la palabra, ¿verdad, Felipe? Y hermano Germán, hermano Beto, así lo dice la palabra, que él no dudó y iba. Ellos fueron a la tierra de Moria, así nos cuenta la escritura, a la tierra, específicamente, aquí no nos cuenta en cuál colina, pero ya más adelante miramos que en una de las colinas de Moria es donde se establece el templo de Jerusalén. O sea, Moria es Jerusalén. Interesantemente que esta es una figura. Nosotros no somos tanto dados a hablar de figuras y encontrar figuras donde no hay figuras, como lo hacen muchas personas, ¿verdad? Pero en este sentido sí miramos claramente que hay una figura que nos está viendo, que nos está diciendo que ese acto que Abraham estaba haciendo, unos 4000 años más adelante, iba a consumarse en la persona de Jesús. Por eso el monte Moria tiene un significado ese monte, y ese monte significa Dios se provee de cordero. Imagínate, eso es lo que significa Moria. Dios se provee de cordero. Entonces, cuando Abraham llega y quería sacrificar, no matar, Felipe, por favor, sacrificar, dice hermano Germán. No lo estamos aquí coloquialmente hablando. Bueno, cuando él iba a matar o sacrificar a Isaac, entonces él tenía fe. La fe estaba obrando, sí. Pero hasta ese momento él sabía que Dios iba a proveerse un cordero. Por eso fueron las palabras de él. La palabra de él dice, mira, y Isaac interesantemente le dice, papi, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Y el Señor, Abraham le dice, hijo mío, el Señor se proveerá de cordero. Interesante. Se va a proveer de cordero. ¿Recuerdas, Héctor, Felipe y Humberto, que en algún tiempo pasado, cuando estuvimos hablando de diferentes características de Dios, características, atributos muy personales de Él, dentro de alguna característica, ahí es precisamente de donde surge la característica de Jireh o Jireh, Jehová
Jireh o Jehová Jireh, lo dicen algunos, ¿verdad? Por la J. Jehová Jireh, ahí es donde surge por primera vez en la palabra del Señor. Versículo 14. De 22. ¿Fuera tan amable? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto, pero la versión textual dice Jehová Jireh. O sea, en el versículo 14 dice la versión textual. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh. Sí, por eso Jehová. se dice que hoy en el monte Yahweh será visto. Interesante. Y por eso hasta el día de hoy ese monte se conoce como el monte del Señor. En el monte del Señor será provisto. Y qué interesante, ya podemos ir viendo ya muy claro el paralelismo que ustedes estaban hablando. Pero, ¿en qué contexto se utiliza la palabra Jehová Jireh ahora? No, es que no tengo pisto, no tengo aquí. Jehová Jireh. No, ese es el contexto. El nombre del negocio, pero desconocemos totalmente la palabra Jireh y en qué momento se dijo eso. O sea, y se refiere totalmente al sacrificio sustituto, al sacrificio que nosotros teníamos que morir en sacrificio ahí, pero fue Dios quien proveyó a Cristo como nuestro sustituto y Él muere en nuestro lugar. Eso es lo que significa Jehová Jireh. No es eso de que, Jehová Jireh que hoy siempre, que Jehová Jireh te va a dar, que no, ese no es el contexto. El contexto es que Cristo fue provisto por Dios para perdón de nuestros pecados. Ahí está la promesa consumándose. En Isaac fue algo todavía, una figura, como decía Felipe, ¿va? Porque Dios no permitió ese sacrificio humano, porque Isaac en realidad no podía haber muerto por nosotros, pero para que nosotros entendiéramos que iba a venir un tiempo después, 4000 años después, que iba a suceder que alguien que venía del cielo a morir y murió en Moria también, en una de las colinas de Moria, donde Dios se proveyó de cordero para el sacrificio del pecado de la humanidad. Interesante. O sea, estamos hablando de Yahweh Jireh. Aquí estamos hablando de la esencia de esa provisión que es en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Señor Jesucristo. Allá era también un sacrificio en que iba a haber derramamiento de sangre. Ahora bien, para ampliar, tal vez para ver pues que esa característica, ese atributo de Dios, de Jehová Jireh, nuestro proveedor, es también tan extenso a la vez, porque en algún pasaje dice, si Dios ya nos dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que podamos necesitar? Interesante. Entonces ya estamos empezando a establecer un hermoso paralelo que hablaban ustedes hace un momento, ¿verdad? El paralelismo entre Isaac, que va a ser sacrificado, y el Señor Jesucristo, que Él sí fue sacrificado. Bien, lo que estábamos viendo en Génesis 22:2, cuando habla y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Entonces habla de una tierra, no de un monte. Entonces la tierra de Moriah, donde Abraham fue a sacrificar, no a matar a su hijo Isaac, quedaba a unos 3 días de camino desde Beerseba, donde ellos vivían. Entonces en Génesis no es un monte, lo que vimos, sino que es una región, es una tierra, es una tierra, quizás son varios montes, probablemente el nombre se usaba también para referirse de una forma más amplia a una región, pero ahora vemos nosotros, por ejemplo, una de las características del monte Moriah es que está justo delante del monte de Sión. O sea, se dice, algunos estudiosos dicen que como es un territorio, en uno de los picos es que se construyó el templo, el primer templo que construyó Salomón, y enfrente hay otro pico en donde dice una tradición de que ahí hay una piedra en donde probablemente ahí había sido casi iban a ser sacrificado Isaac. Y podemos decir nosotros hoy que como que
qué casualidad, hoy en ese donde está esa piedra, ahora se conoce con el nombre del Gólgota. Es otro pico, está afuera de la ciudad. Por eso Hebreos dice que no debe ser sacrificado en la ciudad, sino fuera. Por eso es que lo que dicen alguna tradición por ahí que Moriah es donde iba a ser sacrificado Isaac. Hay una piedra ahí donde dicen que probablemente aquí está la piedra, dicen ellos, que está enfrente, es otro pico, es una ladera que es parte, o sea, en Génesis 22:2 habla de la tierra de Moriah, o sea, no sabemos cuántos picos tiene esta montaña, pero sobre uno de estos picos fue donde se construyó el templo, el palacio, y hoy podemos ver que está la ciudad de Jerusalén. Pero enfrente, más arriba, fuera de la ciudad, donde dice una tradición que aquí es donde casi iban a ser sacrificado Isaac, es donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, en el Calvario, en el Gólgota. Entonces estamos hablando de paralelismo, pero es precioso la palabra de Dios cuando nosotros llegamos a entender, o sea, todo la sombra de lo que pasó en el Antiguo Testamento y vino a cumplirse con nuestro Señor Jesucristo. Sí, es interesante ver esta sombra, esta figura, pues, porque si hablamos de figuras hay muchas cuestiones figurativas. Aquí Cristo como Isaac como figura de Cristo. Entonces el Cordero como figura de Cristo también. Entonces es interesante los puntos que estamos viendo, porque cabalmente en el Génesis 22 habla de que después de que habían recorrido cierto tiempo, Abraham mismo le dicen a sus siervos: quédense aquí ustedes y nosotros vamos a ir más allá, subiremos o vamos hasta allá y regresaremos. Él también ahí podemos ver varios puntos, que él no tenía nada de duda de que iba a regresar Isaac. Por eso es que él es el padre de la fe y todo, tantas cosas que podemos ir diciendo ahí, pero queremos ir avanzando. Como decimos, Cristo e Isaac tiene algunos puntos y aspectos. Sí. A Isaac, hermanos, se les llama el unigénito. A Cristo también se le llama el unigénito, en naturaleza y en función. Naturaleza porque él es el único hijo de Dios, no como Isaac. Isaac sí tuvo otros hermanos en la carne, Cristo no. Cristo es de la naturaleza de Dios y es un hijo único, entonces del Padre. Entonces aquí en Cristo se cumple lo iniciado en Isaac. Génesis 22, 7 y 8 dice: e Isaac habló a su padre Abraham diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No es matar, Germán, es holocausto. Dijo Abraham: Elohim, se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. La pregunta va. Entonces, pero la respuesta de Abraham es lo que me impacta. Dice: Jehová se proveerá el cordero para el holocausto. ¿Quién le dijo a Abraham que Dios iba a proveer el cordero? ¿Quién? Esa es la cuestión. Qué maravilla. Esa es la fe. Por eso es que la fe es a través del sacrificio de Jesús. Entonces seguimos. Ya dejemos los 4000 años antes y vamos a los evangelios. Héctor, perdón, ¿te recuerdas en la carta a los Hebreos capítulo 11 y el verso 1? Qué maravillosa definición de lo que es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahí está la certeza de la que vienes hablando tú también. La certeza que tiene Abraham de lo que está esperando, que el Todopoderoso va a resucitar, ¿verdad? En un sentido, de entre los muertos a su hijo Isaac. Y dice, y es la convicción de lo que no se ve. Esa es fe, que cómo nos cuesta. Entonces, eso es interesantísimo. Y ya en Juan 1:29, cuando ya Jesús estaba establecido, ya nació Jesús, ya se estableció en la tierra de Palestina, en Israel.
y ya después de que pasaron los años y él ya estaba entrando en la función, en su ministerio aquí en la tierra, cuando estaba empezando podríamos hablar, reclutar, creo que no era, a llamar a sus seguidores para que pudieran acompañarlo y ser ellos también parte del testimonio de lo que él iba a hacer, a entregar su vida por la humanidad. Dice en Juan 1:29, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante si es ese punto, ¿va? Dice, al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac no era el Cordero. No era el Cordero. Por eso es que Dios no permitió que Isaac muriera. Pero de ahí ni nace a través de la línea genealógica, y que estamos aquí por Mateo, ¿verdad? A través de la línea genealógica se establece la bendición a través de la descendencia de Isaac. Y ahí en Isaac fue el inicio de esa bendición. Entonces miramos acá ya cuando Cristo viene a nacer, a él se le designa con el título el Cordero de Dios. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces háganos el favor, cualquiera de los dos, explicarnos un poquito qué significa, por qué a Cristo se le llama el Cordero de Dios y qué tenía en el pensamiento Juan el Bautista cuando dice, este es el que quita el pecado del mundo. Bueno, empecemos con alguna aportación. ¿Qué debemos de entender por un cordero? Un cordero va a ser ese crío de una oveja antes de 1 año de edad. Luego que ha rebasado el año de edad, ya deja de llamarse cordero y se convierte en oveja si es hembra. ¿Y si es macho? Y si es macho. Entonces aquí, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que el Señor proveyó ahí? Dice que ¿qué era lo que estaba enredado en una zarza? Un carnero. Carnero. Versículo 13. Carnero. Entonces, regresemos. Una oveja y un carnero procrean y tienen una cría. Esa cría antes de cumplir el año es un cordero sin mancha. Y luego, al llegar al año de edad de esa cría, si es hembra, se convierte en una oveja. Y si es un macho, un carnero. En un carnero. Qué maravilloso. Ahora, Héctor, aquí lo que puedo ver, Humberto y Felipe, es desde el principio de la creación del hombre, hubo ya derramamiento de sangre. Y el Señor no cambió esa regla, esa política. Porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, de acuerdo al parecer de ellos, ¿verdad? Estamos desnudos. ¿Y con qué se tapaban? Dice con unas hojas de plátano, ¿verdad? Con las que hacen tamales. No, dice que se tapaban con cualquier tipo de hojas. ¿Y qué hace el Señor? Para cubrirlos adecuadamente, les prepara unas pieles. Les prepara un atuendo por medio de pieles, y para que esas pieles se obtuvieran hubo que matar algunos animalitos. Gracias, mira, sí, hubo que sacrificar a unos animalitos. Se derramó la sangre para que hubieran pieles para cubrir a estos. Ahora acá entonces el Cordero de Dios es ese crío sin ninguna mancha, que al derramar su sangre va a hacer la maravillosa operación de la justificación. Entonces la palabra Cordero de Dios acá es lo que Dios había pensado desde antemano, la forma en cómo salvar a la humanidad. Nosotros miramos pasajes como la del apóstol Pablo, donde dice que somos bendecidos en Cristo desde los lugares celestiales. O sea, este plan ya venía desde antes. Pues aquí miramos a través de Isaac la ejecución de ese plan maravilloso. Y cuando llegó el tiempo, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, dice, cuando llegó el tiempo específico, Dios envió a su Hijo que vino a nacer en una mujer.
Y ese hijo vino a cumplir la función del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Una salvedad en el sentido de que, entonces vino a quitar el pecado del mundo, es de toda la humanidad. Sí, está abierta la salvación y está abierta la apertura de que Dios puede quitar el pecado de los seres humanos, pero una clave que muy importante es que nosotros debemos de entregar nuestro corazón a Jesucristo y creer en ese sacrificio de Jesucristo, tal y como lo creyó Abraham. Abraham no dudó, él dijo, voy y sacrifico, y yo sé que él va a levantar a mi hijo de ahí. Entonces él tenía fe en el sacrificio, tenía fe en ese cordero que iba a ser provisto, y de la misma manera Dios pide a nosotros hoy en día que nosotros entreguemos nuestro corazón en fe y creamos en el Hijo, en Jesucristo. Entonces seguimos un poco en el Juan 1:36. También la misma idea nos vende el Juan el Bautista y nos deja el testimonio. El apóstol Juan dice, y viendo a Jesús que pasaba, dijo una vez más, he ahí el Cordero de Dios. Manolita, ¿algo que puedas aportar más? Sí, aquí vemos claramente, estábamos hablando de paralelismo. En Génesis 22:13 vimos que Dios proveyó un carnero, entonces no murió Isaac, pero ahí vemos... Pero tampoco se constituye en un cordero, ¿ah? Así es, pero vemos que Dios provee, entonces el sustituto. Y ya Héctor explicó que nosotros merecíamos morir, pero Jesucristo nos sustituyó y murió por nosotros. Entonces vemos aquí ya en Juan 1:29 lo que estabas hablando, hermano Héctor. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el que quita, es el que perdona los pecados, no hay nadie más quien perdona. Y vemos pues varios pasajes bíblicos que enfatiza al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Isaías 53:7, cuando habla también, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos de su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, dice. Entonces vemos que claramente el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto, y por eso es que la Biblia nos enseña de que en Él debemos de creer, y el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces está abierto la vida eterna, el perdón de pecados para todo el mundo, pero solo es aquel que cree en ese sacrificio, así como Abraham le creyó a Dios. Otra cosa importante que queremos resaltar acá, que este sacrificio no fue algo inventado por uno mismo, o por el Cordero mismo, ¿no? El Cordero dijo, no, yo me voy a sacrificar y todo, no. El Padre es el que sacrifica al Hijo, acá. Esa es otra figura, un paralelismo que miramos. Y aquí en Isaías, Felipe dice, y fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca. Entonces, el versículo 10, mira pues, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Y cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, dice. O sea, ahí va a llegar la bendición. Van a venir los hijos de Dios a través de la fe de ese Cordero. Entonces, ahí es donde se da la apertura, se culmina esa promesa que fue dada en Abraham, en Cristo.
Ahora nosotros podemos llegar a ser hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Ahí. ¿Qué les parece? Maravilloso lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora de la mañana. Queremos ir un poquito más. Ya vamos a terminar en esta hora. Génesis capítulo 22, 2 y 3 ya le hemos leído, pero queremos decir acá. Dice que Isaac fue llevado a la tierra de Moria y ahí estuvo esa escena donde ya hablamos, pero después miramos que fue el quebrantamiento del Señor, según Isaías 53:10 dice que fue quebrantado el Señor y fue herido por nuestras rebeliones, nuestra culpa y todo, pero es interesante, ¿dónde fue matado? ¿Dónde fue muerto? La palabra de Dios dice que fue en un lugar llamado Moria. ¿Sí? Y si miramos Segunda de Crónicas 3:1, dice, comenzó Salomón pues a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moria, donde se había aparecido David a su padre, donde se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado, era la era de Ornán el Jebuseo, no Germán, no, es Ornán el Jebuseo. Sí. Cristo fue muerto en Jerusalén, posiblemente en uno de los lugares donde decía ya Felipe, ¿verdad? Sí. Felipe decía que había un lugar donde hay una piedra, donde creían los judíos que ahí había sido el sacrificio, iba a ser el sacrificio de Isaac. Luego ese lugar fue constituido como el monte Gólgota o Calvario, como se conoce. Y también como el monte de la calavera, le dicen. Una calavera, porque tenía el rostro de una calavera. Entonces es interesantísimo esto, hermanos. Es un paralelismo extraordinario. Todo paralelismo en la Biblia no es perfecto, siempre en la creación de Cristo, ¿verdad? Porque el único que da su obra y su vida fue Cristo, y todo pues en el sentido cuando se habla de Isaac como tipo de Cristo, no es completamente, porque Isaac no fue el que iba a ser sacrificado, sino que ahí viene también lo hermoso, el carnero que fue sacrificado en ese momento como un holocausto. No, el holocausto era uno de los sacrificios más antiguos que hay y que se da solamente como un agradecimiento a Dios. Y no era en sí un sacrificio por el pecado, porque ahí todavía no se estaba hablando de. Después se establece en Éxodo, se establecen las cuestiones de los sacrificios, que es un holocausto, que es un sacrificio por el pecado, que es un sacrificio de oblación, que es un sacrificio de etc. Pero ahí fue un sacrificio, un holocausto, porque Abraham no iba por un pecado, ni Isaac. Ellos eran pecadores, pero en ese momento estaban obedeciendo a Dios. Pero miramos entonces que el sacrificio de Cristo ya 4000 años después, ese sí fue un sacrificio de expiación. ¿Y qué significa eso? Para cubrir los pecados de la humanidad y mitigar la ira de Dios. Esa es la expiación. Muchas cosas que no entendemos por las palabras, pero Cristo mitigó la ira del Señor. Por eso es que el Señor no quería. Señor, si hubiera otra forma de que yo, antes de que llegara a la Moria, Señor, si yo hubiera una forma de que yo no pasara esta copa, Señor. Pero el Señor no le dijo nada y él entendió que tenía que ser. Por eso, alabado sea el nombre de nuestro Señor, porque Él es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestra expiación por nuestros pecados. ¿Alguna palabra final, hermano? No, solo queremos mandarle saludos a nuestro hermano pastor Marlon Aquino, que me llamó y dice que está escuchándonos, así que no, a toda máquina con sus con las herramientas. Recuerda eso. Y saludo a todos los que nos están sintonizando en esta preciosa mañana, que el Señor los bendiga. Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el mar.